Tengan todos muy buenos días. 8:33 de la mañana. Damos por comienzo nuestra segunda clase de la unidad número 3 de nuestro primer semestre de proyectos artísticos culturales. Esta será la última unidad teórica donde nosotros vamos a entregar una mirada general del mundo, del espacio, de las redes, a las cuales un trabajador de la cultura, un artista, un gestor cultural que se encuentra formulando un proyecto o ejecutando uno de ellos, se encuentra enfrentado. Y es de suma importancia tener claro cuáles son las instituciones a las cuales podemos recurrir, cuáles son las instituciones con las cuales podemos trabajar, coordinarnos y también, ¿por qué no?, conformarla, constituirla, es decir, facilitar nuestro trabajo a través de una persona jurídica, asociación cultural, club deportivo, sindicato, dentro de las múltiples expresiones que nosotros podemos encontrar como titulares de formulación de proyectos en los diferentes ámbitos, desde uno muy artístico hasta uno que vaya derechamente como negocio, buscando socios o como un emprendimiento personal a través de una empresa individual o una sociedad por acciones. Por lo tanto, durante último, esta última unidad de la cátedra, nosotros vamos a estar abocados a saber con quién vamos a trabajar, cuál es el mapa de actores de nuestro territorio. La semana anterior nosotros concluimos el trabajo del diagnóstico, de cómo nosotros podíamos manejar estas primeras herramientas para tener claro cuál era la realidad, el problema, las causas, las consecuencias, de una forma muy eh, resumida, de forma de que tuviesen conceptos y comprendiesen la metodología y la lógica de aplicación de dichas herramientas. En esta etapa, que vuelvo a reiterar, es más teórica, la idea es que ustedes puedan reconocer a los actores, a los gestores, a los agentes territoriales del territorio. Nosotros habíamos mencionado en la clase de ayer que podíamos distinguir tres grandes grupos, asociados teóricamente de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, de a qué espacio de la sociedad representa, qué, qué función o deberes cumple dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Y distinguíamos tres grandes grupos. Por una parte teníamos al Estado, por otra parte la sociedad civil, y un tercer grupo lo reconocíamos en las compañías, en las sociedades, en las empresas, es del mundo privado que se expresa en el comercio, en la industria y en otros aspectos financieros de la economía. Hoy veremos el Estado, la administración pública, la administración del Estado. Y en este espacio nosotros tenemos que comenzar señalando dos grandes elementos. Primero, qué es administrar o qué es administración y la importancia de los recursos. Aquí nosotros tenemos que tener claro que tanto Ministerio de la Cultura, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, municipalidades y otros entes del Estado tienen por función precisamente administrar y gestionar recursos públicos, que son captados a través de la recaudación de impuestos y otros ingresos que tiene el fisco. De esa forma se genera la inversión y el gasto público. En este orden de cosas, la administración del Estado lo que busca es redistribuir los recursos en diferentes áreas del desarrollo y del progreso del país, dentro de las cuales encontramos el área de las culturas, las artes y el patrimonio, a fin de alcanzar el fin último del Estado, que es el bien común.
En este orden de cosas, nosotros tenemos que tener siempre presente que todo Estado, no importando su ideología o su nivel de desarrollo, siempre va a estar determinado por una máxima, al igual que las organizaciones y las personas. Y esa máxima dice relación con que debemos satisfacer necesidades múltiples con recursos limitados. Es decir, siempre las necesidades van a superar a los recursos, es decir, a las herramientas, a los instrumentos, a la materialidad con la que contamos, que tenemos a mano para poder solucionar un problema, satisfacer el problema, darle solución. Es así como nosotros entendemos la administración como una ciencia. ¿Pero la ciencia de qué? De administrar recursos con tal de obtener un beneficio. Ahora, como gestores culturales, como trabajadores de la cultura, como artistas, ustedes se van a ver enfrentados constantemente a esta misma lógica. ¿Cómo obtengo y administro recursos para satisfacer mis necesidades múltiples? De crecimiento, de creación, de desarrollo personal, profesional, artístico, cultural, colectivo e individual. Ustedes y nosotros, todas las personas, siempre estamos enfrentados a esta disyuntiva. Recursos escasos, necesidades múltiples. Y a medida que vamos satisfaciendo dichas necesidades, estas van evolucionando, van mejorando, van creciendo, van naciendo espontáneamente, porque siempre serán permanentes, son permanentes. Lo que acontece es que una vez satisfecha una necesidad, surge otra. Y en la sociedad, en las comunidades, en las naciones ocurre absolutamente lo mismo. Si en un momento la necesidad del Estado era satisfacer necesidades básicas como luz, agua potable, acceso al alcantarillado, una vez satisfechas, se habrá generado un natural crecimiento y desarrollo de ese grupo humano y evolucionarán, se modificarán las necesidades. Por lo tanto, ya no será el agua, la luz, el alcantarillado. Será contar con una posta, con una escuela, con un camino alumbrado que brinde seguridad en otros aspectos necesarios para la calidad de vida. Y una vez que nosotros tengamos satisfecho esa escuela, esa posta, esa calle asfaltada con luminaria, daremos un siguiente paso. Y a lo mejor vamos a solicitar áreas verdes, porque ya tenemos satisfecha la necesidad del agua, la luz y el alcantarillado. Y en paralelo, quizás nuestra necesidad familiar es de pasar de una vivienda arrendada o viviendo con nuestra familia hacia la vivienda, la casa propia o la independencia y salir de la casa de nuestros padres. La necesidad se modifica. Y una vez que estamos en nuestra casa propia porque dejamos de vivir en la casa de nuestros padres o tenemos la casa propia y ya no la arrendamos, vamos a necesitar muebles. Y esa ya no es la necesidad del agua, de la luz. Hemos ido progresando, desarrollando. Bueno, en este caso, para el Estado y para los proyectos ocurre exactamente lo mismo. Una necesidad satisfecha siempre va a generar una nueva necesidad. Y ahí la ciencia de la administración, de cómo podemos administrar metodológicamente, planificadamente. Por eso es importante la estrategia y tener claro cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para que de esa forma direccionemos y controlemos esos recursos escasos para satisfacer según prioridad y estrategia cuáles son nuestras necesidades. Nos estamos enfocando
estamos siendo eficientes. No estamos gastando, no estamos planificando, no estamos soñando por tincadas, ego, vanidad o capricho, sino que estamos reconociendo una realidad y a partir de ese reconocimiento estamos objetivizando acciones en base a un diagnóstico, a una realidad. Es decir, ese gasto es pertinente, es necesario, satisface necesidades, permite el crecimiento y el bienestar. Si lo vemos desde el punto de vista del Estado, del país, de una región, de una comuna. En el caso de nosotros, como personas naturales, miembros de alguna organización comunitaria o formuladores de proyectos, precisamente satisfacer una necesidad que hemos detectado o alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para poder seguir avanzando y creciendo profesionalmente con aquella idea, con aquel proyecto, iniciativa que nos motiva y que nos lleva precisamente a materializarlo. En ese orden de cosas, los recursos son múltiples, pero se clasifican en dos grandes grupos, los financieros y los humanos. Humanos, obviamente, estamos hablando de recursos humanos cuando nos referimos a las personas, al trabajador o al prestador de servicio, dependiendo de la relación contractual que éste tenga con la persona que esté ejecutando. O en caso de que no exista un dependiente o un prestador de servicio, ustedes, el recurso humano o el equipo de trabajo que hayan conformado. Y por otra parte tenemos los recursos financieros que precisamente son los que van a permitir solventar presupuestariamente eh, la propuesta, el proyecto que se está planteando, formulando para satisfacer dicha necesidad o alcanzar dicho objetivo. Entonces, en este caso, nosotros podemos encontrar recursos humanos, financieros, la infraestructura, herramientas, el conocimiento, la experiencia. Son recursos, pero generalmente siempre estamos en base de recursos humanos y recursos financieros y materiales en caso de que existan. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a la administración del Estado, estamos frente a un ente que concibe su accionar en base a cuatro grandes criterios. Planifica, organiza, direcciona y controla. Es decir, se genera un diagnóstico, un análisis, se establecen acciones estratégicas, planes, programas y proyectos, nos organizamos, es decir, distribuimos los diferentes recursos y actividades de forma ordenada, coherente, a fin de alcanzar un objetivo, se direccionan las voluntades, los esfuerzos, a fin de tener coherencia, concordancia con lo que ejecutamos, y finalmente es necesario el control, este espejo retrovisor para ver precisamente cómo hemos avanzado, en qué hemos fallado, qué requerimos, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente nivel, cuál es la siguiente necesidad a satisfacer. Y en este orden de cosas yo los voy a invitar a la imaginación para tratar de avanzar en la clase de hoy, que es para el mundo artístico y cultural muchas veces bastante, es atravesar un desierto, pero es necesario atravesarlo. Así que comencemos a dar los primeros pasos por esta instancia que dice relación con la administración del Estado, y bajo esa lógica, nosotros tenemos que reconocer la primera organización, estamento, con el cual vamos a actuar, y es el Poder Ejecutivo, la administración del Estado per se. Es decir,
con los intendentes, con los gobiernos regionales, con los ministerios. Que, tal como les señalaba, una de sus principales deberes es administrar finanzas, es decir, disponer de recursos. ¿Para quiénes? Para los diferentes sectores de la economía, para los diferentes estratos de la sociedad, a fin de alcanzar óptimos de desarrollo y crecimiento equitativo. Y en este orden de cosas son los grandes financistas de las actividades artísticas y culturales a nivel país, a través de los fondos concursables, que son una expresión de las múltiples que tiene el Estado de poder trabajar con el mundo de la cultura. Pero como estamos en una cátedra de proyectos, aquí estamos frente a uno de los principales socios estratégicos, uno de nuestros principales financistas. No es el único, pero desde una perspectiva de acceso, de tenerlos a mano, son los primeros que están en la lista. En tal sentido, nosotros tenemos que entender que tanto la municipalidad, el gobierno regional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio trabajan inspirados en una norma constitucional que le da razón al Estado y que es precisamente lo que aparece y que está redactado en el artículo 1 de la Constitución Política de Chile, la vigente. Es que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Ese es el fundamento último del por qué estas instituciones, dentro de las múltiples expresiones que la administración pública tiene para satisfacer las diversas áreas y sectores de la sociedad, agricultura, educación, salud, trabajo, vivienda, planificación, desarrollo social, entre muchas otras, encontramos la cultura. En menor medida, sí, es cierto, pero está. Y existe este espacio precisamente por el hecho de que es un vehículo, una herramienta que promueve el bien común y es el fin último del Estado, porque está al servicio de la persona humana. Este concepto valórico y de principios va a ser debatido a más no poder en la próxima Asamblea Constituyente. Por lo tanto, quedémonos por lo pronto con esta idea de que el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común. Después vienen frases que hasta el día de hoy son cuestionadas, porque en el fondo lo que estructura es la esencia de cómo el Estado se entiende con el ciudadano. Y ahí entramos con el rol subsidiario del Estado, si queremos un Estado benefactor o un Estado subsidiario, cuál es la participación, el nivel de integración, el nivel de diversidad que éste reconoce, pero escapan a la cátedra. Quedémonos por lo pronto con el concepto de que esta primera frase que se establece en el concepto de administración del Estado y el por qué la municipalidad, el ministerio, el gobierno regional trabajan y se vinculan a través de planes, programas y proyectos, fondos concursables con nosotros, es porque están al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Entonces, vamos a ir trabajando gráficamente. Miren la imagen y miren la intendencia. El edificio de la intendencia regional. Ahí nosotros tenemos radicado el poder ejecutivo, a la persona que representa en la región al presidente de la República, a la moneda, a la Casa de la Moneda, al Palacio Presidencial. Pero también en su cuarto y quinto piso tenemos al Consejo Regional, actualmente elegidos por votación democrática y que representan el sentir de la comunidad en cuanto a su diversidad ideológica, miradas, territorio, en 16 personas que ostentan la representación de las tres provincias y que trabajan con el gobierno regional precisamente para definir prioridades de inversión y gasto público, dentro de otras medidas que vayan en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad, propender a su desarrollo y propender también al progreso. Ellos
En primer lugar, el intendente, que es un representante del presidente de la República, ostenta a nivel regional la supervigilancia de los diferentes órganos del Estado. Y eso se entiende porque el presidente de la República es el jefe de la administración pública. Chile es un país unitario y presidencialista al día de hoy. Por lo tanto, existe un solo centro político que es el presidente de la República en relación con la administración del Estado, la administración pública. A no confundir con poderes del Estado, porque ahí tenemos los tribunales de justicia, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, Poder Legislativo. Nosotros estamos viendo al presidente de la República, el Poder Ejecutivo, la administración del Estado, recursos. Entonces, toda la estructura, intendencia, vamos a empezar desde arriba, presidente, ministerios, subsecretarías, direcciones, intendencias, gobernaciones, secretarías regionales ministeriales, directores de servicios y todos los funcionarios que trabajan en dichas reparticiones dependen directa y jerárquicamente de su jefe superior hasta llegar al presidente de la República. Es por ello que la administración está vinculada al Ejecutivo, está vinculada a la presidencia. Y este poder se descentraliza o se desconcentra, de modo tal que nosotros podemos abrir un plano general, una gráfica, donde empezamos a ver una pirámide o una jerarquía por niveles de dependencia, en que cada sector se vincula, pero depende del presidente de la República. Y un ministerio, una subsecretaría, una intendencia, una gobernación provincial se vincula con nosotros. ¿Y quién es el que se vincula a nivel de administración pública con nosotros? Poder Ejecutivo. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta organización, este ente, el encargado de liderar, proponer, liderar, fomentar, desarrollar, ejecutar, ¿recuerdan? Políticas, planes, programas y proyectos que digan relación con el desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio. Pero estos corresponden a una expresión dentro de las múltiples que tiene el Estado. Volvemos nuevamente a las unidades 1 y 2 del presente semestre. Política, plan, programa, proyecto. Desde lo macro, donde están las directrices estratégicas, pasando por ese documento sistemático que te establece cuáles son las acciones estratégicas que vas a ejecutar, para luego entrar más al detalle y definir programas que no es más que acciones coordinadas y ordenadas en base a esa planificación e inspirada en esos principios y valores que constituyen la política, y que para que todo eso sea realidad y deje de ser solamente discurso, se tiene que transformar en algo concreto, que es un proyecto, la ejecución de algo material. Es así como el Ministerio de las Culturas, el Estado de Chile, el Gobierno de Chile, cuenta con una política nacional de cultura. Es decir, con un librito que establece cuáles son las grandes orientaciones estratégicas a desarrollar durante determinado lapso de tiempo. De esa política nacional nacen los planes, y los planes son sectoriales. Si lo vemos desde una perspectiva artística, van a existir planes para los literatos,
van a existir planes para los músicos, va a existir plan para el patrimonio, va a existir plan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada área tiene su propio plan o tiende a tener su propio plan en mayor o mayor medida su nivel de desarrollo. Y luego tenemos los programas, y ya son acciones concretas a mediano plazo, es decir, ya estamos operativizando el plan estratégico contenido en esta política nacional que es una mirada valórica de principios, de definir cuáles son nuestras prioridades. Todo eso se lleva a proyectos. ¿Qué es la unidad operativa per se? La que satisface la necesidad. Y en ese orden de cosas, el gran financiamiento, uno de los grandes financiamientos que nos ofrece el Ministerio de la Cultura, radica en fondos cultura, pero tenemos el fondo del libro, el fondo audiovisual, pero el Fondar es como el niño popular dentro de los proyectos o de las fuentes de financiamiento del ministerio. Pero aquí encontramos fondo de la música, fondo del libro, fondo de las artes audiovisuales, becas Chile, y dentro de eso está Fondos Cultura. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera impresión de cómo funciona el Estado y se vincula con nosotros desde el punto de vista de los proyectos. Sin perjuicio de otros elementos que también son de importancia, porque el Ministerio de la Cultura tiene un arco mucho más amplio de actividades y ojalá que la nueva constitución amplíe aún más los deberes del Estado para con la cultura, para con nosotros, los trabajadores de la cultura. Luego están los gobiernos regionales. Ya tenemos el ministerio. Ahora nos vamos a los gobiernos regionales conformados en la actualidad. Poquitos días más se elige el gobernador regional, segunda vuelta, y esa persona va a encabezar el Consejo Regional, que es una mirada inspirada en la descentralización, de que las regiones tengan mayor autonomía en cuanto a la administración de sus recursos y la definición de sus necesidades y prioridades. Pero más allá de eso, el Consejo Regional es un órgano democrático elegido por la ciudadanía que gobierna y administra la inversión y el gasto dentro de otras múltiples actividades y deberes, pero estamos hablando de proyectos, eh, y que se expresa con el famoso FNDR 2% o 6%, el estricto rigor es 6%. Lo que pasa es que de ese, 6%, de ese porcentaje, el 2% del total va orientado al área cultura. Y ese 6% tenemos seguridad ciudadana, deportes, adulto mayor, medios de comunicación, cultura. Sin perjuicio de otras actividades que también han ido ganando espacio y que también son financiadas por este fondo concursable. En este orden de cosas, el gobierno regional se expresa y se vincula con nosotros principalmente dentro de una perspectiva de la elaboración de proyectos con los llamados a concurso del FNDR 2% Cultura, que año a año se ponen a disposición de la comunidad, de las organizaciones, no de las personas naturales, eso lo veremos más adelante, precisamente para que éstas puedan proponer ante un jurado y un proceso de selección sus iniciativas que permitan precisamente subvencionarlas, entregarle recursos a fin de que se puedan materializar. Ahora, los gobiernos regionales obviamente están enmarcados, al igual como lo mencioné en el caso del ministerio, en políticas, planes, programas y proyectos. En tal sentido, nosotros tenemos que entender que existe una política de desarrollo regional, es decir, existen directrices estratégicas para la región de Antofagasta, porque éstas reconocen nuestra individualidad, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Se reconoce la individualidad. Ojalá que fuese más profundo ese reconocimiento y llegase a algunos niveles de autonomía y potenciar las facultades a nivel regional de nuestras autoridades. Pero por lo pronto, y en lo que nos convoca,
Las directrices estratégicas lo que hacen es determinar que la región de Antofagasta, sus necesidades, su visión a largo plazo, recuerden, misión y visión, en este caso la visión es diferente a la de la región de Tarapacá o a la de Atacama. Esta política va a tener planes, va a tener programas y va a tener proyectos. En este sentido, buena parte de la inversión pública, buena parte de estos cartelitos que nosotros vemos en nuestras ciudades, como el que aparece en la fotografía, que es la imagen del proyecto, se señalan los datos técnicos, los recursos, el ejecutor, el monto asignado, la duración y aparecen los logos. Gobierno Regional de Antofagasta, Consejo Regional y Ministerio de Salud, programa X en el consultorio CEFAM. Ministerio de Educación Municipalidad de Antofagasta y Gobierno Regional de Antofagasta, Consejo Regional, en remodelación, normalización de escuela pública o de jardín infantil X en la comuna de María Elena. Y de esa forma, el gobierno va trabajando el ordenamiento territorial, va fomentando la actividad productiva y el desarrollo social y cultural. De esa forma, vuelvo atrás, imagen, edificio blanco, frente a la Plaza Colón, San Martín, intendente, gobierno regional y cruzando la calle, Ministerio de la Cultura en el edificio de Correos. ¿Qué pasa con las municipalidades? Bueno, también juegan un rol importante dentro de este tejido organizacional. ¿Por qué no la separo del gobierno, del poder ejecutivo, radicado en la presidencia de la República, como jefe superior de la administración pública, del gobierno regional, el ministerio, la intendencia, gobernaciones? Porque el municipio, las municipalidades son autónomas. Es decir, son autoridades políticas y administrativas que conservan independencia, autonomía política, ¿de quién? Del presidente de la República. De forma gráfica para que se comprenda en una primera instancia. Todo alcalde es un pequeño presidente de la República. Efectivamente, el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de la República de Chile. Pero la comuna de Antofagasta, la municipalidad de Antofagasta, es un territorio autónomo dentro de una estructura unitaria, es decir, es parte, no es que sea un feudo se mande solo, pero su desarrollo, su progreso, radica en la municipalidad. Es la unidad política por excelencia de representación democrática. Es lo más cercano que tenemos. Es el primer lugar donde el vecino va a golpear la puerta por alguna necesidad. Entonces, esta autonomía se fundamenta precisamente por la cantidad de realidades, la diversidad existente y la complejidad de cada uno de los territorios. Y los municipios son los encargados de gestionar. Son nuestros representantes. El alcalde dirige y nos representa ante toda esta estructura. Gestiona, moviliza, acciona, conversa, se reúne, propone, proyecta, ejecuta acciones que vayan en beneficio de nuestra comuna, junto con el Consejo Municipal que define las prioridades económicas y fiscaliza los actos del alcalde, dentro de otras funciones. Pero estamos hablando de un tema en virtud del tiempo lo más práctico posible para vincularnos como elaboradores de proyectos con el mundo público. Por lo tanto, la municipalidad es un agente cultural. Es un agente cultural porque dentro de sus deberes
por ley, en este caso de rango constitucional, está el deporte, la educación y la cultura. Independiente de que en muchos municipios la cultura es el, el elemento número 20 de las tres importantes. Pero bueno, por deber, la municipalidad debe estar presente. ¿Y cómo la municipalidad o cada una de las municipalidades se expresa, se manifiesta, gestiona en el ámbito de la cultura? Eso va a depender del tamaño de la municipalidad, la cantidad de población, la cantidad de recursos con los cuales cuente. Pero en líneas generales, esta se vincula a través de funciones privativas y de funciones compartidas. En ese sentido, la autonomía le reconoce funciones privativas a cada municipalidad. Y esto dice relación con la planificación, regulación de la comuna. Es la municipalidad la que determina cuál es la necesidad y las prioridades para el desarrollo y progreso del barrio, de la ciudad, de las localidades que conforman la comuna. Y en este orden de cosas, la municipalidad se transforma en el verdadero mayordomo, ama de llaves de una ciudad. El alcalde es eso, porque él promueve el desarrollo comunitario, aplican disposiciones sobre transporte, el tema de la construcción y la urbanización, ve el tema del aseo y ornato. Y estas son acciones privativas de la municipalidad, no le competen a nadie más, no le competen al intendente, ni al gobierno regional, ni al presidente de la República, al alcalde, a la municipalidad, al consejo municipal, a esta estructura celular. Y existen otras que son compartidas. Es decir, las tiene tanto la administración pública como la municipalidad. Administración del Estado, la intendencia, el gobierno regional, planes ministeriales, y se vinculan con la municipalidad. Y acá tenemos la educación, la cultura, la salud, la asistencia social y jurídica, la DIDECO. La DIDECO, recuerden que es uno de los grandes ejecutores de planes y programas en el orden de eh, abordar aquellas temáticas y necesidades de los grupos vulnerables. Turismo, deporte, recreación, urbanización y vialidad urbana, en andar tapando los hoyos de las calles. Es compartida. Por lo tanto, la municipalidad tiene temas que solamente ella puede verla, y no la va a venir a ver el presidente de la República, el intendente o el seremi, es el alcalde. Pero existen otras en que el alcalde tiene que trabajar con el intendente, con el consejo regional y con el seremi, con el ministerio, para poder desarrollarla. Hay algunas que le competen exclusivamente al alcalde y otras que son compartidas. Dentro de las compartidas, en doctrina, se incluye la cultura. En ese sentido, toda municipalidad va a contar con herramientas. Porque claro, vamos a ir a la guerra, no vamos a ir con una papa y un palo. Tenemos que ir equipados. Si vamos de campamento, no vamos a ir en invierno a la montaña con short y hawaiana como si fuésemos a la playa. Tenemos que ir equipados para no pasar frío y no exponernos innecesariamente a las condiciones climáticas o a cualquier otro evento geográfico que nos pueda, geográfico y atmosférico que nos pueda afectar. Entonces, dentro de las herramientas con las que cuenta una municipalidad, tenemos por una parte el presupuesto. La municipalidad cuenta con un presupuesto anual, lo administra, lo gestiona, lo distribuye, lo ejecuta. Ese presupuesto conversa y es completamente concordante y coherente en el papel con el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, que es la visión, es una planificación estratégica de aquellos elementos que
hemos determinado como esenciales, trascendentes, prioritarios para el desarrollo de una comuna. ¿Cuáles son los ejes de acción? ¿Cuáles son las áreas temáticas? ¿Cuáles van a ser las acciones? Y acá para hacer un Pladeco hay que hacer un FODA. Está dentro de los diversos elementos que están a disposición de la planificación estratégica. Pero es un documento sistemático que en el fondo lo que permite es ver diferentes áreas y aspectos del desarrollo comunitario, como el económico, el territorial, el humano, el social, el ambiental. Por lo tanto, cada uno de estos elementos va a tener sus propios lineamientos y la municipalidad, en teoría, y el deber ser, es decir, a lo que debiéramos propender es que esta fuera la gran carta de navegación para que fuéramos ejecutando actividades coordenadas metodológicamente para ir avanzando. La realidad dicta otra cosa, las necesidades, los movimientos, las presiones, las prioridades, las terquedades, las vanidades, van desvirtuando muchas veces lo que dice el papel, por eso le digo que en el papel es la coordinación, y muchas veces nos encontramos con sendos desastres. Pero en líneas generales nosotros estamos frente a un instrumento que nos permite tener una carta de navegación. Luego tenemos el plan regulador comunal, es decir, que en Antofagasta estamos bastante al debe. ¿Cómo vamos a ordenar nuestra ciudad? Vías estructurantes, barrios, dónde está la industria, construimos en altura, conservamos los barrios, cuáles son los paños importantes, cuál es el espacio que vamos a otorgar para la construcción de viviendas sociales, cuáles son los espacios seguros para construir, qué vamos a hacer con las vías aluvionales, cómo está trabajando el tema sanitario, cómo está trabajando el tema energético, dónde va a estar el equipamiento comunitario, las escuelas, los CEFAM, las plazas. El plan regulador lo que entrega es una forma de ver el mapa de la ciudad y establecer cuáles son los puntos de desarrollo y las necesidades y también definir cómo queremos construir ciudad. Entonces, vuelvo atrás, tenemos dinero, tenemos planificación y tenemos un mapa. ¿Y cómo se financia esto? ¿Y financia? El presupuesto. Pero el presupuesto municipal está conformado o se construye en base a un concepto, que es el Fondo Común Municipal. Que en estricto rigor lo que busca es que las municipalidades tengan sus propios ingresos, pero independiente de aquello se genere un gran fondo que sea redistribuido equitativamente. Es decir, las comunas más ricas de Chile, como Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, aportan más que el resto, se forma un fondo municipal y se distribuye de acuerdo a condiciones objetivas, población, territorio, eficiencia del gasto, y de esa forma se construye el presupuesto municipal. ¿Y qué acontece con la cultura? Bueno, aquí es donde está uno de los grandes temas que también Antofagasta está al debe, que es el Plan Municipal de Cultura. Al igual como existe un PLADECO, debiese existir un Plan Municipal de Cultura, un PMC, que precisamente por ser la municipalidad, no solamente desde el punto de vista jurídico político que es autónoma, sino que además porque está cerca de la comunidad y trabaja para satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad, es que podemos determinar que el Plan Municipal de Cultura es un excelente instrumento, documento, que permite fijar programas, planes, proyectos, prioridades, estrategias. ¿Es flexible? Sí, no es la Biblia y la palabra es sagrada y no la vamos a poder modificar, pero es un elemento importante para poder tener cierta coherencia al momento de actuar y definir las prioridades. Ahora, ¿cómo gestiona un municipio la cultura? Dependiendo de la realidad territorial, Coyhaique la va a administrar diferente que Antofagasta, Antofagasta diferente a Las Condes diferente a Coyhaique y Coyhaique diferente a Arica.
Dependiendo del volumen, de la cantidad de población, de las necesidades, existen diferentes formas como las municipalidades se vinculan con el mundo de la cultura institucional. Primero tenemos una que es parte de la ley, que toda municipalidad debe contar con una dirección de cultura. Luego, algo que se viene fomentando desde hace unos 10 años, a través de la ley, pero que existía anteriormente, principalmente como resultado del proceso de municipalización o de transferencia de servicios del Estado a las municipalidades, entre ellos salud y educación. Aparecen las corporaciones y las fundaciones. Empiezan a nacer en los 80 y ya tienen un boom en el presente siglo con algunas modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Luego tenemos la Dirección de Desarrollo Comunitario. Algunos municipios y algunas alcaldes, alcaldesas trabajan, gestionan, se canalizan a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la DIDECO, y también están las casas de la cultura. Y cada una de ellas, en mayor o menor coordinación, desarrollan el trabajo territorial en materia de vinculación con los agentes culturales del territorio. Y esto solamente a modo de preámbulo, porque lo veremos en su debido momento. Dentro del presente semestre están las corporaciones y las fundaciones, y según la normativa actual deben cumplir con determinadas condiciones, requisitos para nacer a la vida pública, dentro de las que se caracterizan que sean aprobadas por el Consejo, tienen un patrimonio propio, tributan conforme a la ley, tienen un gobierno corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, a grosso modo, estamos exponiendo al primer gran agente cultural, que es con el cual nosotros nos vinculamos como agentes culturales, como trabajadores de la cultura, y que dice relación con la administración del Estado, donde generalmente están los fondos, el financiamiento de buena parte de las actividades que año a año desarrollamos como gestores, agentes, artistas, trabajadores de la cultura. Hemos dado nuestros primeros pasos por el desierto. Ánimo y a recargar las botellas de agua. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas. Nos vamos a ir presionando, vamos a ir lento. Reconozco que este tema es bastante azaroso, complejo en algunos casos, pero la idea es que vayan de a poco empapándose de este tipo de elementos que nos permitan tener un conocimiento acabado de nuestras necesidades y de nuestra realidad como trabajadores de la cultura. Queda abierto el micrófono por dudas, consultas, observaciones respecto a la administración pública del Estado. Bueno, de no existir consultas, dudas en esta u otras materias, damos por concluida la clase de hoy. Ya la próxima vamos a entrar más en terreno y vamos a estar viendo temas mucho más cercanos, pero era importante comenzar reconociendo cuál es nuestro principal socio estratégico en muchos casos y que es el Estado para el financiamiento de nuestros proyectos. Así que tengan un excelente jueves. Nos estamos viendo el próximo día martes ya con, si mal no recuerdo, vamos a ver el tema de las empresas. Ya, algo entretenido. Una herramienta importante para el desarrollo de la gestión cultural. Así que tengan un excelente jueves, mejor fin de semana, a cuidarse, a no abusar de la fase 3. Nos estamos viendo en nuestra próxima clase día martes. Que tengan una excelente jornada. Chao, profe, gracias.